Señoras y señores, ya está abordando por los programas, abordamos por el Triquiara, abordamos por el Guaraní. Carlos Mola va a estar con el Carlito Costa. Muy pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vichy? Un placer. También por nuevamente una temporada más contigo, Vichy. De Luis Gutiérrez. El profesor el comentario propio del partido de Carlos Molas, comentario presentado por comentario presentado por Tomayo, delegado del club Guaraní, como así también asesor Roque Javier Molas Auto de Vázquez Automotores 0982 093 616 615, que espera ruta 8 Las Garay. Como así también a Faría Automotores de Santa Rosa de la Guaraní San Pedro. El comentario previo de Carlos Molas. Itapé Deportes también está conjunta la temporada 26.
señor. Autorizar al árbitro principal para este partido. Asistente, Alcides Oceda, Rodrigo Benítez. Movió la pelota al conjunto Beltrán. Empieza a rodar el balón. La temporada 2025 de la Liga Itapeña de Fútbol. Responde. Lateral.
muy bien, teniendo un poco más de audio en estos momentos. Ya vamos con 6 minutos de juego, 7. Se va a responder la salida para el conjunto del teniente Villagra. Estos primeros movimientos del fútbol, estos primeros 7 minutos. Es la hora de Carlos. ¿Cómo está viendo el partido, Carlos? Así es, Vichy. Partido muy trabado por ambos equipos, donde dentro de estos 7 minutos ningún equipo pudo conectar una jugada peligrosa de gol, pero bueno, no fue un partido emocionante como viene de ser, Vichy. Comentario de Carlos Molas. Trabajamos en forma conjunta con Vitamina Deportes en esta temporada 2025. Agradecimiento a Dionis. Le dan la bienvenida al secretario de la compañía. César Contreras ante la marca de Cristaldo y Molas. La tiene Guido de la Rosa. El jefe alienta al teniente Villagra. Franco alienta al teniente Villagra. Bueno, partido parcialmente detenido por un jugador caído. La comunidad se tendrá un camino de celular 084 554. Defensa Lotería y Ropería Juani. Inmaculada de Itapé 098 804 665. La tienda de Poppy, nada diciendo la tienda de Poppy. Mr. Pommel, arte culinario, servicio de parrillada 081 143 930. Con Sebastián Caballero, Mr. Pommel. Juana María Gutiérrez, Penayo, bien asociados, asesores de seguros. Elegir refrigeraciones de Luis Gutiérrez. Doctor, apoyo de Villagra. Engancha de Twitter, Villagra, Nitapé. Concejal, apoya al poquito peñón. Saludos desde Buenos Aires, fuerza para Guaraní, lo bajo. Julio César Saracho. Tenemos 10 minutos de la primera etapa. El partido está, señores, 0-0 entre el teniente Villagra y el conjunto de Guaraní, lo bajo. Verificarán si es algo grave este cambio, si no continúa. El campo de juego de Deportes con pasión y goles. Trabajo en forma conjunta. Esta temporada 2025, el campeonato de la Liga Itapeña de Fútbol.
Francisco Locio. ¿Qué pasó, Carlos? No me explicó. Francisco Locio supuso que en línea cobraría fuera de juego, pero Locio partió totalmente habilitado, por lo que se confundió y dejó la pelota atrás. Él fue corriendo, pero dejó la pelota, Vichy. Ataca nuevamente Guaraní. Fue el balón afuera. Para saque de costado. La Rosa ante la marca, bienvenida. Suerte para Guaraní. Saque de costado para el conjunto de Guaraní. Acción y goles con Itap Deportes. Y le da la bienvenida al Club 3 de Mayo. Despensa Villalba, artículos de primera necesidad. Arriba el solo. Cinco Villalba, apoya Teniente Villagra. El jefe, alienta a Teniente Villagra. Villalba, alienta a Teniente Villagra. Carnicería Don Niño, de Rodríguez Alfonso, venta de carne, la pura costilla ancha, lácteos, bebidas en general, camino a la Virgen del Paso, celular 0984894554. Bien, tiro libre para Teniente Villagra. Esa juguetería y ropería Juani, Berremecula del ITP, 081 204 665. Cabezazo de Preto. Fue en manos de Bruno. Ya tiene Blas Carige. Carige buscando a Rodrigo Saracho. Perdón, Jorge Saracho. Nuevamente pierde ante la marca de Contreras. Recupera Francisco Aranda. Francisco Aranda queriendo buscar a Marcelo, pero no pudo. Este es Guaraní, ya tiene Venegas. Mr. Comel,
Arte culinario, servicio de parrillada. 081 521 130 Concepción Caballero. Mejor estómago. María Gutiérrez, joya al deporte. Pesca. Bien. Falta, mano abierta del jugador. Jorge Saracho. ¿Cómo viste la acción, Carlitos? ¿Cómo viste la acción? Bueno, el jugador Jorge Saracho saltó con la mano muy abierta, todo abierto, levantado. Y bueno, desde acá yo escuché cómo sonó la cara del jugador, el teniente Villagravici. Ya despeja, presto. Apoyo al deporte. Pero no se entendió cómo. Nayo, video y asociados. Locio, bueno, Seguros. va a manos del portero Bruno. El GR refrigeraciones, Luis Gutiérrez. Toro apoya Link Villagra. Recuperaron el punto de línea con Prieto. Alan Prieto buscando a Francis Colosio. Colosio sobre el costado derecho. Colosio ante la marca. Se pudo, es lateral para Tendiviera. Pasor concejal Javier Hidala, apoya el Deportito Peño. Francis Aranda buscando a Marcelo, no puede, despeja el jugador de Guaraní, ya tiene y de la Rosa. La Rosa. La Rosa con la pelota para el conjunto de Guaraní. Ahí Falta. está el adentro. Libre corresponde al conjunto de Guaraní. Empujó el árbitro. Luis Bernal. ¡Va, pero puta, la cobra! Balón afuera, corresponderá. Saque de costado para Guaraní. $21 minutos de juego, Vichy. Señor, 21 minutos de juego. 21 minutos de este primer tiempo. Partido duro, trabado. Se están soltando los jugadores, viene de una pretemporada. Es la primera fecha, Carlitos. Así es, Vichy. Ambos equipos se estuvieron preparando una pretemporada ya de un mes, el cual Teniente Villagra fue el primer equipo el cual inició oficialmente su pretemporada, creo que un mes y medio antes de este inicio de esta temporada de la Liga Peña Cruz, donde Teniente Villagra estuvo encontrando los puntos clave para poder atacar, pero le falta esa definición para poder llegar al gol, Vichy. Y ya tiene Bruno, José Bruno, el portero del club Guaraní. Bruno buscando con Marcos Mola, ya tiene Cristaldo, José Cristaldo para. Bueno, saque lateral para el club Teniente Villagra. Espacio para agradecer a nuestros oficiantes, los que están en pantalla, como así también a Grupo Constructor, a Comercial Itapé, a Petro Par Itapé, como así también a Posadas Turísticas Itapé, a GE Sport de Antonio Gaona en Unión Paraguay, a Tecnocity, a William Molas Racing, a City Car, como así también a Faría Automotores, al delegado del club Guaraní Loma, Héctor Meaurio, y así también a Espectadores, la inauguración oficial del Recomendados campeonato 2025 de la Liga de básquet. Esta Peña de fútbol. 093 66 615. Ya tiene Sanabria. Sanabria buscando la acción. Pasa muy lento. Nuevamente la tiene José Cristaldo. Recupera Sanabria. Sanabria con Contreras. Ya tiene Francia Aranda. Francia Aranda con Contreras. Contreras nuevamente con Aranda. Esta izquierda
Aranda, hay un caño muscoso. A ver. Pelota para Teniente Villagrán. Gracias a la gente que nos está siguiendo. En esta inauguración. 20 temporada 2005 de esta escuela. Cabe mencionar que Vichy fue la representante, la reina de, creo que fue ahí el que Vichy. Correcta información, ¿verdad? Sí. Antonella Luján Vázquez fue la reina electa de esta temporada 2025 de la Lolita Peña, representante del Club Deportivo Unión de Potrero Ramírez Vichy. Antonella entonces es la reina de la flamante reina de la temporada 2025 de la Liguita Peña de Fútbol. Así es, Vichy, también a la princesa, que fue la representante del Club Nacional de Cerrito, es la señorita Mirta Aquino. ¡0-0 el marcador, señores!
Tenemos 29 minutos de la primera etapa. 0-0 el marcador. Francis Aranda. Aranda con esa pelota. Peje defensivo del conjunto de Guaraní. Zanahoria para Locio. Se mete en su conjunto de Villagra. Esforzado. Aranda con el centro. Despejó el lateral de Guaraní. Esto es. Saque lateral para el punto que ejecuta Marcelo Galeano para Domínguez. Domínguez levantando el centro. Cada vez eso es muy desviado por parte de César Contreras. Contreras con el conjunto. Vamos teniente, saludos, dice Bel Villalba. No para Belén Villalba. La ciudad de Buenos Aires. Ya tiene Domínguez. Domínguez. Punto de Bien. Lograron falta. marca. Falta. La negra corresponde, señores, a Teniente Villagra. Hacer goles por Itapú Deportes. Dándoles una buena supervisión del campeonato. Árbitro principal, César Luis Bernal, ¿verdad, Vichy? Árbitro principal, Luis Bernal. Luis Bernal es el árbitro principal de este partido. 40 años. Y el libre ejecutado por Contreras. Contreras buscando el opción. Sobre lo justo. Guaraní. Este es córner. Teniente Villagra. Y corre para Teniente. Despeja Bruno. Falta en ataque. La marca falta, ahora que el árbitro del partido aquí. El número corresponde a Guaraní.
Para saque de meta corresponde al conjunto de Guaraní. Guaraní de Loma Joven. Vamos a ver cómo termina esta novela. 2023, una novela larga. Hoy les toca jugar en la primera fecha, Carlos. Así es, Vichy. En el 2022, no, 23 y 22, ambos equipos chocaron en la sal, en donde por protestas largas se definieron, llegando a un tercer partido, donde Teniente ganó esas distancias y pudo ser el finalista en esta dos. Bueno, hoy en esta temporada 2025 el club Guaraní se enfrenta al club de Villagra en el primer partido inaugural y también son equipos que se encuentran en el Vichy. Así es, Vichy. Bueno, yo no sé si ya sacó tarjeta, pero creo que tendría que ser tarjeta roja para el jugador que ocasionó la falta. Último hombre, claro, debería de ser roja para el jugador de Guaraní, pero bueno, el árbitro creo que sacó solamente tarjeta de amonestación. Como así también hubo riñas por parte de los jugadores de Guaraní, Teniente, porque supusieron que el jugador Ronald Sanabria hizo de manera agrede la zancadilla del jugador de Guaraní, cosa que creo que ambos corriendo se toparon y cayó el jugador de Guaraní. Rafi, Dios te gusta, Wilson. Ven por acá, entero, cállate. Al club 3 de mayo. Defensa Villalba, de primera necesidad. Camino y Soro. Bueno, el árbitro no está guardando, no está guardando las tarjetas amarillas y saca por los pies. Bueno, no obstante, estilo libre a favor del club Teniente Villagra. La pizzería Don Niño de Roger Alfonso. Venta de carne de tuna, costilla ancha, lácteos, bebidas en general. Camino de la Virgen del Paso, mi celular 0984 594554. Cancha, Guatería y Refería Juani, Barrio Latino de Nicapé, celular 8804 665. La tienda de Bobby de País y Valoro. La tienda de Bobby. Mr. Comer, Arte Culinario, Servicio de Parrillera, 0981 141 930, con Sebastián Capatiro, Mr. Comer. Asociados, asesores de seguros. Refrigeraciones de Luis Gutiérrez.
Sanabria. Galeano. Galeano. Cayendo la primera etapa. La pelota, la Rosa. Oye, boa. La Rosa para Guaraní. Marisque. Final. Señoras y señores, final de la primera etapa. Final de los primeros 45 minutos. El campeón de la Liga Itapeña junto al actual tricampeón. Está empatando 0-0. El conjunto de Guaraní de Lomojol. Beto, Beto, Beto.